¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una emisión más de La Justicia a tu alcance. Este programa es resultado del esfuerzo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado en Oaxaca. Como ustedes saben, La Justicia a tu alcance tiene como objetivo llevar los temas más importantes de la justicia hasta sus hogares. Temas que no solamente tienen que ver con abogados o con jueces o con magistrados, temas que tienen que ver con usted y conmigo, de los que podemos ser parte en cualquier momento, a veces en una circunstancia complicada, a veces por una decisión propia, pero que en realidad revisten la mayor importancia para nuestras vidas. Esta noche vamos a hablar de un tema que es bien importante y que de alguna manera, pues igual que algunos otros que hemos abordado a lo largo de estas emisiones de La Justicia a tu alcance, pues nos involucran a todos. Esta noche vamos a hablar del divorcio. El divorcio en sus distintas circunstancias, sus distintos tipos y la evolución que está teniendo esta figura, como muchas otras de las que hemos platicado a lo largo de las emisiones de La Justicia a tu alcance, que son producto de un dinamismo intenso por parte de la actividad legislativa y de la actividad propiamente de los órganos jurisdiccionales. Para que podamos hablar más a detalle de esto, vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y continuamos. El divorcio es la disolución del matrimonio. Se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. El 15 de abril de 2017, en sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó diversas reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles, con las cuales complementó la regulación del divorcio administrativo y estableció el divorcio incausado, vigente a partir del 13 de mayo del presente año. En el caso del divorcio administrativo, el trámite se realiza ante el oficial del registro civil, iniciando con una solicitud junto con la cual se deben cumplir los requisitos establecidos, derivados de la reforma, en el artículo 291 del Código Civil. Incluso las personas interesadas se podrán presentar ante la autoridad municipal, en caso de que no exista oficial del registro civil en el municipio de que se trate. Este tipo de divorcio procederá siempre y cuando no se hayan procreado hijos, y si los hubiera, que estos fueran mayores de edad que no sean acreedores alimentarios, y que la cónyuge no se encuentre embarazada. Respecto a la figura de divorcio incausado, las parejas casadas que determinen separarse pueden hacerlo sin acreditar una causa o cumplir un lapso de unión. Es un proceso rápido. El tiempo que dura desde que inicia y hasta que concluye es de 52 días. Funciona solo con la solicitud de uno de los cónyuges para divorciarse. Además, el divorcio incausado permite a ambos cónyuges ser elegibles para la custodia, con beneficios basados en la equidad y la designación de alimentos basada en la necesidad, pues cabe señalar que las relaciones jurídicas familiares constituyen un conjunto de deberes, derechos y obligaciones, derivados de los lazos de matrimonio, concubinato o parentesco. Anterior a esta modificación, también se podía tramitar la disolución de un matrimonio, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia en la que se estableció que a nivel nacional cualquier persona podría divorciarse, porque al estar unido en contra de su voluntad violaba el principio de libre desarrollo humano y personalidad. Previo a esta figura del divorcio incausado, los tipos de divorcio se dividían en voluntario y necesario. En el primer caso se efectuaba cuando las dos personas estaban de acuerdo en separarse. En el segundo, se efectúa cuando una de las dos partes probaba la necesidad de la separación y se comprobaba una causal. Por ejemplo, abandono de hogar, violencia intrafamiliar, infertilidad o alcoholismo permanente, entre otras. Pues como ven, es un tema bien importante, es un tema bastante relacionado, íntimamente relacionado con la vida familiar pues, de todas las personas, porque todos estamos sujetos o somos susceptibles de entablar relaciones sentimentales, pero que tienen efectos jurídicos y que, bueno, como lo hemos dicho, esta figura del divorcio está en constante evolución y de esto vamos a hablar esta noche. Pues bueno, para que podamos comenzar concretamente la charla, nos acompañan esta noche dos juezas del Tribunal Superior de Justicia. Presento primeramente a la licenciada Leticia Meneses Concha,
juez primero de lo familiar del Distrito Judicial del Centro. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. También presento a la licenciada María Eugenia López Morales. Ella es la titular del Juzgado Quinto de lo Familiar, también del Distrito Judicial del Centro. Muchas gracias por estar esta noche. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, es un honor que estén ambas en la justicia a tu alcance. Bueno, pues como decíamos, el divorcio es un tema muy necesario de que podamos conocer y del que podamos hablar, porque pues las relaciones familiares son prácticamente de todas las personas y desafortunadamente en muchos casos lo que empieza como un tema feliz, vamos a decir así, que es un matrimonio, pues termina en una situación ya no tan cómoda como es un divorcio. ¿Cómo podríamos definir, para que podamos tener un punto de partida, el acto jurídico del divorcio? Bueno, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer uno nuevo. Hay diversos tipos de divorcios ahorita, como ya lo oíamos en la cápsula, el administrativo, el voluntario y actualmente, a partir de la reforma más reciente que tuvimos del 12 de mayo, el divorcio incausado. Claro, una de las cosas que a veces cuando platicamos en nuestra vida cotidiana tendemos a confundir o tendemos a de alguna manera tomar una figura por otra es cuando hablamos, por ejemplo, del divorcio y de la separación, entendiendo que el divorcio son los que acaba de mencionar la juez, el administrativo, el voluntario, el necesario y el incausado, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a platicar ahorita más adelante. ¿Cuál sería su diferencia con la figura de la separación legal? Bueno, aquí tenemos también una figura que se llama separación de cuerpos. Hay ocasiones en que las personas no quieren divorciarse, sin embargo hay algunas causas por las que no quieren seguir viviendo con el esposo o la esposa. En esos casos la ley permite una separación física. ¿En qué casos? Cuando hay una enfermedad que es incurable, que es también contagiosa o hereditaria, cuando hay una impotencia sexual, que es incurable también, pero que esta no es resultado del estado de vejez de la persona. Y cuando hay un trastorno mental y que obviamente antes de esto tuvo que haber existido un juicio donde se determine que la persona padece ese trastorno mental. En estos casos la ley permite una separación física, una separación de cuerpos de los esposos. Bien, y ahora ya entrando más en concreto con el tema del divorcio, veíamos en la cápsula que hablaba de varios tipos de divorcio, hablaba del divorcio administrativo, hablaba del divorcio voluntario y necesario, que eran los que existían antes de la reforma, y hoy en día hablar del divorcio incausado. Para que creo que en general nosotros en nuestra vida cotidiana estamos un poco más familiarizados con la idea del divorcio necesario y del divorcio voluntario, que son los que han existido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el divorcio administrativo, ¿qué particularidades reviste con relación a estas dos figuras ampliamente conocidas del divorcio necesario y del divorcio voluntario? Bueno, la característica principal del divorcio administrativo es que se realiza ante el oficial del registro civil. Ya no es de carácter jurisdiccional, ya no se tiene que acudir ante un juzgado, se acude ante el oficial del registro civil de la localidad o del lugar en donde los cónyuges hayan contraído matrimonio. Pues tiene requisitos determinados, como en el caso que no hayan procreado hijos, no tengan bienes que liquidar, o en el caso de los hijos, cuando estos sean mayores de edad, ¿no? No haya también hijos con alguna discapacidad, presentando su solicitud ante el oficial del registro civil, acompañando sus actas, sus documentos con los cuales justifiquen los requisitos que se están exigiendo. Así también hay una novedad ahora con respecto a los extranjeros que pueden acudir ante el oficial del registro civil por medio de apoderados, cosa que no teníamos, siempre y cuando también el extranjero justifique su legal estancia en el país.
y acredite que está en capacidad para realizar ese trámite, ¿no? Ahí presentan su solicitud y señalan en las condiciones de que son mayores, no tienen hijos, no tienen bienes y la ratifican ante el oficial del registro civil. Es decir, ese divorcio administrativo ya no hay que tocar, vamos a decir así, la baranda de un juzgado. Efectivamente, ya nada que ver. De ahí su nombre, ¿no? Que se realiza ante una autoridad diversa a la jurisdiccional. Claro, y bueno, hablando de plazos, de términos, de requisitos, ¿qué tan trascendente es bueno, no sé si ustedes me lo dirán y nos lo podrán aclarar a quienes nos ven desde sus hogares, este cambio o esta evolución del divorcio necesario y voluntario al divorcio incausado, es decir, al divorcio sin causa. Sin causa. Es decir, el motor, vamos a decir así, de este cambio es agilizar, es simplificar, o cómo lo pudiéramos entender de mejor manera. Sí, efectivamente, el divorcio necesario era un divorcio complejo porque tenían que probarse causas, la causa por la que se querían divorciar. Esto implicaba ofrecer pruebas, implicaba tiempos y que las partes se confrontaran y que empezaran en una dinámica de una lucha, ¿no? Para probar una causa, para combatir lo que decía la esposa o el esposo. En cambio, con el divorcio incausado justamente es un procedimiento sumario, es decir, es más rápido. Es un procedimiento donde hay pasos muy sencillos que seguir, es muy breve y además no hay que probar la causa por la que se quieren divorciar, basta la voluntad del esposo o la esposa. Aquí se tutela el derecho a la libre personalidad. La persona se vuelve el centro de atención de este tipo de divorcio incausado. No podemos obligar a una persona a seguir unida en matrimonio en contra de su voluntad. Entonces, antes incluso no podía ser, a veces ya no había causa que hacer valer y entonces la persona se veía obligada a continuar en un matrimonio y se formaban grupos familiares de hecho. Seguía casado con una persona, pero tenía una familia con otra persona. Entonces, el divorcio incausado viene a dar esa solución. Basta con la voluntad del esposo o la esposa para que ese divorcio prospere. Por supuesto que hay requisitos, pero son mínimos. Es un procedimiento sumario y se rige por algunos principios que son de concentración, el de unidad, porque es un procedimiento donde se ve todo. Tratamos acerca del divorcio y tratamos acerca del cuidado de los hijos, tratamos sobre la convivencia, aspectos sobre los bienes que hayan adquirido durante el matrimonio y es un procedimiento bastante ágil, los plazos se redujeron. Ya antes decían, bueno, para que contestes una demanda son 9 días, ahora son 5. ¿Sí? Tenemos una audiencia preliminar que nos da la oportunidad de tener un contacto muy cercano con las personas. Y en ese trato tan directo que tenemos, platicamos acerca de una propuesta de convenio que ellos también tienen que presentar con su escrito de demanda. Proponen, aquí la ventaja, la bondad que le veo es que son las personas las que dan la solución al conflicto. Nosotros los jueces... esperan a que sea el juez el que dicte... Exacto, esa solución. Nosotros somos un medio de comunicación entre ellos, entablamos ese lazo de comunicación entre ellos y permitimos que sean ellos los que den la solución. Claro. Por eso hay una etapa de conciliación, ellos platicamos de una manera muy cercana, en palabras muy sencillas para que ellos comprendan la importancia del acuerdo que ellos van a celebrar. Claro. Y entonces, bueno, al aprobar la reforma que deja atrás, vamos a decir así, el divorcio necesario y el divorcio voluntario, ¿pudiéramos entonces pensar que se acabaron los divorcios necesarios? ¿O qué pasa con esos divorcios necesarios que se están tramitando? O sea, que empezaron su trámite, su demanda, siendo divorcios necesarios y voluntarios, y que estaban en pleno trámite en el momento en que vino la reforma y de alguna manera cambió las reglas del divorcio. Bueno, sí se continúa el trámite normal porque pues se iniciaron con fechas anteriores a las reformas. Nada más que también existe la posibilidad que en esos divorcios necesarios, cuando
la esposa, el esposo, llegan al juzgado, nosotros también les proponemos la posibilidad de una conciliación en términos del artículo 133 también, que más o menos se asemeja a esa conciliación que prevé ahorita el procedimiento del divorcio incausado, y eso sería una salida, una terminación rápida también, sin que tengamos que desahogar todas las pruebas a los divorcios necesarios. Los que no lo deseen hacer así, seguirá el trámite normal con sus 9 días para contestar la demanda, 40 de pruebas y sus alegatos. Afortunadamente hemos visto que la reforma se acogió muy bien, y ahorita ya pues la dinámica es mucho más rápida y todo está fluyendo mucho mejor con el divorcio incausado, y los divorcios necesarios también en base a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se atiende a la dignidad y al desarrollo del ser humano, pues todos esos divorcios van a proceder. Tenemos que aplicar por un control constitucional esa reforma muy tomada de la mano de nuestro artículo 1 constitucional, para decretar los divorcios en base a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Como ven, es un tema amplio, importante. Desafortunadamente hay muchas personas que de alguna manera están involucradas en alguna de las fases o siendo alguna de las partes en un divorcio. Es parte de nuestro tiempo, y por esa razón la importancia de hablar de esto. Vamos a una pausa muy breve, no tardamos, y volvemos aquí a La Justicia a tu Alcance. El divorcio exprés debe tramitarse ante un juez y, al contrario del divorcio necesario, no requiere que existan causales o motivos legales para separar el matrimonio. Por eso se le denomina incausado. Este tipo de divorcio entró en vigor en la Ciudad de México desde 2008 y a partir de entonces varios estados lo han adoptado. El 15 de abril de 2017, el Congreso de Oaxaca lo aprobó en su Código Civil. También aprobó la reforma para una tutela efectiva de los menores de edad dentro de un proceso litigioso, para que a través de especialistas determinen si los niños y niñas involucrados en querellas tienen la madurez intelectual para afrontar el problema legal de sus tutores, además de brindarles acompañamiento durante el juicio. Es la manera más rápida y pues no hay necesidad de más. Si va la pareja, no hay necesidad de más. Pues yo creo que es decisión personal, ¿no? Y siempre he dicho que la pareja es de dos. Si ambos quieren estar, están. Si no, pues lo mejor es disolver la unión que tengan. Es magnífico, ¿no? Yo creo que sería lo más ideal, no tanto trámite, porque ahorita se tiene que llevar a un juicio. Más sin embargo, así sería mucho más rápido un divorcio. Pues que está bien, porque es mejor que una pareja se divorcie y no esté delante de la familia o los hijos peleándose. Pues por un punto creo que está bien, porque así ya se ahorran todo el proceso de que se tenía que llevar antes, de primero consultar con un abogado y hacer todos los procesos legales. Entonces yo creo que es un punto favorable. Pues creo que debería ser más requisitoso, pero a la vez está bien que no sea tan problemático. A todo efecto hay una causa. Y si el efecto es divorciarse, ¿por qué causa? Para justificar. Entonces, no está bien que se divorcien sin especificar la causa, ¿ok? Pues que está bien, porque por ejemplo hay personas que no pueden vivir juntas y no están enamoradas, y pues eso está mal. Me parece que no debiera ser, ¿no? Porque se rompe con el vínculo que originalmente se creó el matrimonio, ¿no? Que tiene que ser
para toda la vida, no estoy de acuerdo, que no debe ser así. Pues bueno, igual como toman la decisión de casarse de manera fácil, pues digo, tienen derecho a divorciarse de manera fácil, ¿no? Si se ponen de acuerdo. Estamos de regreso en La Justicia a tu Alcance. Estamos hablando del tema del divorcio, de los distintos tipos de divorcio, de la evolución que ha tenido la legislación que regula esta importante figura jurídica. Y bueno, veíamos en el bloque anterior y en la cápsula que vimos de introducción al tema, que uno de los requisitos que la ley exige que se deben cumplir para el trámite del divorcio es el establecimiento de un convenio. Es decir, un convenio en el que vengan establecidas, en donde venga establecido el acuerdo de las partes, en este caso de los cónyuges, con respecto a varios temas que son muy importantes y que están dentro de este núcleo del matrimonio, como es los alimentos, la custodia de los hijos, el reparto de los posibles bienes muebles e inmuebles que hayan hecho durante el matrimonio y algunas otras cuestiones que resultan muy relevantes. Sin embargo, vemos que conforme han ido cambiando las reglas y han venido evolucionando hacia el divorcio incausado, todo parte de la sola manifestación de la voluntad de que yo me quiero divorciar. Si podemos partir de un ejemplo, para que podamos ser tratar de explicarnos de manera muy sencilla, podemos entender que el convenio es un requisito para el trámite. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me quiero divorciar y presento un escrito donde, cumpliendo obviamente con los requisitos que establece la ley, pido que me quiero divorciar de mi aún esposa, pero no pongo o no establezco ese convenio porque es mi sola manifestación de voluntad? Es decir, yo estoy diciendo, yo me quiero divorciar y no sé más, solamente yo me quiero divorciar. En un caso como esos, ¿qué ocurre? Bueno, la ley sí está muy clarita en este sentido de que al presentar tu solicitud debes de acompañar un convenio y también establece qué debe de contener ese convenio. En este caso, si no se acompaña el convenio, hay una prevención por parte que ya está mencionada, en donde el juez tiene que solicitar se cumpla con la exhibición de ese convenio. Es decir, el juez en este caso te previene o te dice, ten cuidado, si no presentas este convenio, no hay forma de que camine, vamos a decir así, el trámite. Efectivamente. También puede ocurrir que el convenio se construya ante el juez, es decir, no que el juez dicte los términos del convenio, sino que las partes lleguen y ante el juez construyan los términos de ese convenio. ¿También hay esa posibilidad? Sí existe esa posibilidad, pero en principio tienen que exhibir la propuesta de convenio. Si no la presentan, nosotros le decimos, te damos 3 días para que presentes tu propuesta de convenio. Y le decimos qué es lo que tiene que contener, me tienes que decir quién va a cuidar a los hijos, cómo van a convivir con el papá o mamá que no está al cuidado de los hijos, me tienes que decir los alimentos, cómo se van a dar, cuándo, cómo, qué cantidad, decirme si la señora está embarazada, qué medidas tengo que tomar, tengo que decir también en el domicilio conyugal quién se va a quedar, y los muebles que están en la casa, quién los va a ocupar, y los domicilios del señor y de la señora, dónde van a vivir, y por supuesto el tema de los bienes, dependiendo si fue sociedad conyugal legal o si fue separación de bienes. Si fue sociedad conyugal legal, tienen que decir cómo se van a repartir los bienes, o si no, cómo se van a evaluar, cómo se van a enlistar, ¿sabes qué? Tenemos 3 casas, un coche, y cómo se van a dividir, o cuál es el valor de esos bienes. Si es separación de bienes, obviamente tenemos nosotros que decir que puede haber una compensación para el esposo o la esposa que haya estado dedicado al hogar. Esa compensación puede ser hasta el 50% de los bienes,
¿sí? Se trata también de proteger esta parte, porque hay personas que por estar dedicadas a la casa no pudieron hacer bienes y están casados bajo separación de bienes. Entonces también la ley reconoce que el trabajo de la casa pues es útil, es valioso y también se tiene que plasmar. Hay ocasiones que no presentan la propuesta, les decimos qué es lo que debe contener. Una vez que ya lo cumple, también con esa propuesta de convenio, la otra parte también va a conocer esa propuesta de convenio y puede hacer otra contrapropuesta. Y al final podemos llegar a la audiencia preliminar, que le llamamos, y es ahí donde podemos construir lo que usted comentaba. Podemos construir, podemos modificar las cláusulas del convenio. Ahí ellos se ponen de acuerdo. Es una charla, una plática con los esposos, donde le decimos, mire, el señor o señora propone que usted tenga el cuidado de los hijos. ¿Qué dice usted? Ah, pues estoy de acuerdo. ¿Sí? O a veces no estoy de acuerdo por esto, y se van construyendo y a veces queda de una manera diferente. Ahí vamos nosotros guiándolos, somos ese puente de comunicación y entonces se va construyendo. Pueden modificar en ese momento, pueden agregar algo, quitar algo, pero cumplir con todos esos aspectos tan importantes para beneficio de ellos y beneficio de los hijos y para un reparto equitativo de los bienes. Pero sí se construye en ese momento, incluso en esa audiencia preliminar nos acompaña el Ministerio Público, porque el Ministerio Público también, si ve que ese acuerdo, esos acuerdos que están celebrando, hay alguna partecita que perjudica a una de las personas, también él tiene la facultad de decir, ¿sabes qué, juez? Esto no es correcto. Entonces, sí se construye y nosotros como jueces tenemos que ver también que esos acuerdos, esas cláusulas que le llamamos, pues no sean contrarias a la ley y no sean contrarias a la moral. Pero sí vamos juntos en ese camino, junto con los esposos, en esa audiencia y los vamos guiando. Claro, en Oaxaca puede ocurrir, de acuerdo a lo que establece la ley, que por ejemplo en una pareja que desea divorciarse, pero que no llega a un acuerdo en esta cuestión del convenio, puedan decir, se decreta el divorcio y lo demás, como se dice comúnmente entre los abogados, se va a incidentes. Sí. ¿Puede ocurrir eso? Sí, así es. También ya se prevé que en la audiencia preliminar se analiza el convenio y si hay puntos de discusión en donde todavía no se ha alcanzado ese acuerdo, puede ser alimentos. Sobre todo ahorita lo que genera más conflicto es la liquidación de la sociedad conyugal, lo que decía aquí la licenciada María Eugenia, ¿no? Que es lo que conocemos cotidianamente como los bienes mancomunados, ¿no? Que están casados por bienes mancomunados, ¿no? A eso se refiere, bueno, su nombre es la sociedad conyugal legal, ¿no? Efectivamente, sí, los bienes que se adquirieron durante el matrimonio y cómo se va a hacer esa, pues, la división, la distribución entre uno y el otro, ¿no? Atendiendo, muchas veces se tiene la idea de que, bueno, la mujer que trabajó, que no trabajó, pues no tiene ningún derecho, ¿no? Pero ya el simple hecho de haberse casado bajo sociedad conyugal legal le corresponde a cada uno su 50%. Pero bueno, volviéndome a encauzar en la pregunta, si no se ponen de acuerdo, en la audiencia preliminar se tiene que decretar el divorcio de manera inmediata y ahí mismo se hace la preparación de pruebas tendiente a resolver ya en sentencia con posterioridad lo relativo a los alimentos, la liquidación o los puntos que hayan quedado en desacuerdo o que no hayan podido concretar en ese convenio alguno de los dos consortes, que no estén de acuerdo, ¿no? Claro, y bueno, y ahora para que podamos abundar y de alguna manera redondear lo que estamos platicando, además del convenio, ¿qué otros requisitos deben de cumplir para el trámite del divorcio? Bueno, se debe de acompañar, por supuesto, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos, también las escrituras que correspondan a las propiedades de los bienes que se adquirió durante el matrimonio. Cuando también hay una situación respecto de alimentos, tienen que manifestarnos dónde trabaja el esposo, la esposa, para que también podamos ver respecto de la capacidad económica,
algunos informes, recabar también estudios socioeconómicos que serían los pertinentes para poder decretar al final lo relativo a la pensión alimenticia, acompañar avalúos para el caso de que se mencionen algunos bienes, más o menos a cuánto asciende su costo, y al final podamos hacer o podamos ver que ese acuerdo, esa distribución, pues sí sea equitativa, o dictar las bases al momento de la sentencia para poder ver cómo se haría esa liquidación, esa división de esos bienes. Claro, Todos y cómo esos... se resolverían todos los demás temas que están alrededor de eso, ¿no? Sí, pero ya con todos los elementos. Entonces sí están obligados a acompañarlos desde un inicio, porque si no llegan a ningún arreglo en la audiencia preliminar, se tiene que hacer la preparación de pruebas. Claro. Vamos a una pausa muy breve. Este programa se nos está yendo como agua entre las manos. No tardamos, ahorita volvemos a La Justicia a tu alcance. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 58.1% de la población de 15 y más años se encuentra unida, mientras que el 31.4% es soltera y el 10.5% está separada, divorciada o viuda. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los últimos años el número de divorcios aumentó en relación con los matrimonios, debido a que la mayoría de las personas decide vivir en unión libre, disminuyendo el número de uniones legales. Sí, el divorcio voluntario es cuando ambas partes están de acuerdo en que se van a divorciar, y el forzado es cuando una de las partes no quiere y la otra sí, y busca cómo disolver esa unión. Sí, el voluntario es en que las dos partes están de acuerdo, y el necesario es casi siempre una de las dos que lo está solicitando. No. Sí. Antes eran que, por ejemplo, un divorcio necesario era cuando se presentaba alguna conducta de parte de uno de los cónyuges en donde ponía en peligro la vida de la otra persona o de los hijos. Entonces ahí se tenía que tomar la decisión de divorciarlo de manera necesaria. En cambio, el voluntario es cuando se presentaba alguna de las causales, y entonces ahí es cuando se daba el divorcio. No. Bueno, un divorcio necesario es cuando hay una causa, por ejemplo, violencia intrafamiliar, algún abuso o cosas de esas. Cuando es voluntario es porque las dos personas así lo desean. El voluntario es porque estamos de acuerdo ambas partes, ¿no? El necesario es porque pues ya alguien ya definitivamente no llegan a un acuerdo, a un diálogo para ir de acuerdo a un divorcio. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Estamos platicando sobre el divorcio, sobre los distintos tipos de divorcio que hay, sobre la evolución que ha tenido esta figura jurídica y sobre algunos de los temas que son concomitantes al propio trámite del divorcio, pero que son fundamentales, no solamente por los temas jurídicos, sino por la protección de la familia. Hablando dentro de los muchos temas que existen, ¿qué pasa, por ejemplo, y creo que esto no cambia con la evolución del divorcio necesario y voluntario hacia el incausado, por ejemplo, con temas tan sensibles como el de la pensión alimenticia o propiamente los alimentos? Hay muchas personas que tienen la idea de que una vez que se decreta el convenio que establece los alimentos, ya no cambia nunca. ¿Cuál es la realidad en una cuestión tan importante que acompaña, que va pegadita con un tema como el del divorcio? Bueno, respecto de los alimentos, sí se pueden modificar estos, ¿no? Las circunstancias pues son diversas. Muchas veces si el niño o niña al cual se le fijó los alimentos
pues deja de necesitarlos, es mayor de edad, se casó, tiene hijos, terminó su carrera. Con respecto a eso, pues se hace el trámite, el incidente, la cancelación y deja de recibir esos alimentos. También una vez que un niño, niña, bueno, cuando se cumplen los 18 años, pues ya no pueden estar sujetos así a la guarda y custodia, ¿no? Ya tienen libertad de persona y de bienes y pueden decidir de manera propia. Y también en ese aspecto, pues el convenio deja de surtir sus efectos, ya no están obligados. Muchas veces también los niños deciden cambiar, si decidieron en un momento vivir al lado de la mamá y después por circunstancias especiales, que puede haber todo un abanico de situaciones por las cuales ir a vivir con el otro papá que estaba a cargo nada más que tenía convivencia, también puede modificarse mediante un incidente, dando razones, especificando por qué y sobre todo aquí escuchando nosotros a los niños, ¿no? ¿Cuál es el motivo, la razón, la circunstancia, razonando fundadamente esa necesidad de ese cambio o de esa modificación en esos aspectos, ¿no? Guarda y custodia, convivencia, alimentos. Sí. Claro. Y una vez que hay un cambio de esa circunstancia, ¿qué tiene que hacer? Por decir, yo estoy obligado al pago de alimentos, pero hay una circunstancia específica de las que acaba de enumerar la licenciada que cambia. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que acudir? ¿Qué tengo que presentar? Es decir, ¿cuál es el camino para hacer revisable esa sentencia relacionada o esa decisión tomada ante el juez con respecto a los alimentos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienen que acudir ante el mismo juez que dictó la sentencia de divorcio. Se promueve lo que le llamamos nosotros un incidente de cancelación de pensión alimenticia. Es decir, para que se cancele la pensión, la cancelación no es automática, tiene que haber un procedimiento donde se presenta una demanda, se acompaña obviamente documentos o pruebas con las que se diga que se va a probar por qué se va a cancelar esa pensión. Se inicia un pequeño juicio, es como un pequeño juicio donde se le hace saber a la persona que tiene derecho a los alimentos, se le entrega copias de una demanda. Y ¿sabes qué? El señor o la señora ya no te va a dar alimentos porque considera que ya no los necesitas porque ya eres mayor de edad. Se puede exhibir, por ejemplo, si es un mayor de edad que ya se casó, el acta de matrimonio, o bien si es una persona que a lo mejor ya hasta tuvo hijos, terminó una carrera universitaria, se lleva un pequeño juicio que le llamamos incidente de cancelación. Ahí hay un plazo para ofrecer pruebas, que es 5 días, que es muy pequeño, y de ahí viene una audiencia donde cada uno dice, el señor que promueve el incidente dice, yo considero que sí probé que debe cancelarse la pensión, y la otra parte puede decir, pues sí, yo sigo teniendo derecho, a lo mejor sigo estudiando. De ahí viene una sentencia donde nosotros, si vemos que si la persona probó que ya no hay necesidad de dar alimentos a esta otra persona, se cancela. Pero es ante el mismo juez que dictó la sentencia de divorcio. Es un trámite más pequeño, más breve, pero es dentro de ese mismo expediente. Ok. ¿Y qué pasa cuando alguien deja de cumplir con el pago de los alimentos propiamente? Bueno, igual se tiene que hacer una planilla de liquidación para que se despache ejecución por el tiempo que se ha dejado de brindar esos alimentos. Eso puede ser una opción en la misma vía civil, sino también en la cuestión penal pueden tramitar, realizar su denuncia por abandono de acreedores alimenticios. Claro, que eso es algo también, me parece que a veces es más común de lo que pensamos. Y bueno, otra de las dudas que creo que es bastante razonable de la gente que nos ve en sus hogares es qué pasa, por ejemplo, cuando yo presento mi demanda porque ya me quiero divorciar y llega mi cónyuge y dice es que yo no me quiero divorciar. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando uno dice sí y el otro dice no. Sí. Bueno, nosotros justamente en la audiencia preliminar, que es donde tenemos la oportunidad de conocerlos, de platicar con ellos, les explicamos, les hacemos saber que
uno de ellos desea divorciarse y que se tiene que respetar el derecho de la otra persona, porque nosotros tenemos que ser respetuosos de la dignidad humana. La persona se volvió el centro de todo y le explicamos que aun cuando esta otra persona no desea divorciarse, nosotros como autoridad judicial vamos a proceder a dictar el divorcio, respetando esa personalidad y haciéndole ver también que esa es una situación que lejos digamos, de afectar a la familia, al contrario, viene a ser una medida benéfica, porque muchas veces hay intereses opuestos, hay problemas, y en este caso, cuando ya se disuelve el matrimonio, las cosas cambian. Yo he visto que ha bajado ese nivel de estrés entre ellos, y explicarles, ¿no? Explicarles que tienen ese derecho. Cuando contrajeron matrimonio lo hicieron por voluntad, los dos querían casarse, pero ahora no podemos obligar a la otra persona a seguir unido a esta persona en contra de la voluntad. Les explicamos siempre, ¿eh? Sí. Claro, que eso es muy importante. ¿Y qué pasa cuando una de las partes no se presenta? La que resulta, digamos así, demandada. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, desde que se acuerda el trámite, la solicitud del divorcio incausado, en el acuerdo inicial se le da vista con la solicitud y también con el convenio. Se le hace saber que en caso de que no conteste, que no manifieste nada con respecto a ese convenio, se le va a tener por conforme tanto con la solicitud como por el convenio. Y si no se presenta, ya se reúnen los 3 requisitos, sin causa justificada, por supuesto, siempre y cuando ya se haya realizado bien el hacerle del conocimiento, el emplazamiento, ese llamado al juicio. Tenemos que ver que realmente sí se haya realizado con todas las diligencias, con todas las formalidades de ley, revisarlo minuciosamente, pero si no se presenta, si no se opone, nada, se va a decretar el divorcio y se le va a tener por conforme tanto con la solicitud como con el convenio. Claro. Y ahora bien, ¿cuántos juzgados familiares existen en Oaxaca y dónde podemos encontrar esos juzgados familiares? Bueno, aquí en el Distrito del Centro, aquí en Oaxaca, tenemos 5 juzgados familiares. 4 de ellos están ubicados en División Oriente 618 en el Ex Marquesado, muy cerca de aquí de las oficinas. Sí, 4 juzgados familiares están ubicados en ese edificio. Hay otro juzgado que es el cuarto familiar que está ubicado en la colonia Reforma, y en todo el estado tenemos juzgados que atienden la materia familiar. En Tuxtepec tenemos 3 juzgados familiares, tenemos en Juchitán 2, en Salina Cruz 2, en Guajuapan tenemos un juzgado familiar, Matías Romero, y en todos los demás juzgados donde no haya un juzgado especializado en materia familiar, tenemos la opción de los juzgados mixtos, que conocen de diversas materias, materia penal, civil y la materia familiar. Entonces la justicia está al alcance de todos en el lugar donde ellos vivan. Claro, en caso, por ejemplo, de que una persona desee llevar a cabo un trámite de este tipo, pero por ejemplo no cuenta con recursos para tener, es decir, para contratar un abogado que le elabore su demanda, que lo acompañe, que le dé, vamos a decir así, el acompañamiento físico y el acompañamiento jurídico, ¿qué puede hacer esa persona? Puede acudir ante la Defensoría Pública, también en todos los juzgados tenemos adscrito un defensor de oficio. La Defensoría Pública que está adscrita a los juzgados civiles y familiares también está ubicado en la Calzada Madero, a un lado de las oficinas donde se encuentra Justicia Alternativa, y tienen abogados que asesoran gratuitamente a la comunidad que requiera este servicio. En todos los distritos también hay en los juzgados familiares y en los penales defensores de oficio que también tienen la obligación de asistir gratuitamente a las personas que tengan la necesidad de algún trámite. Claro, pues como ven es un tema bien importante. Es importante también que si además de todo lo que hemos platicado esta noche, hay más inquietudes, más dudas, como seguramente las debe de haber, porque es un tema muy amplio y que abarca muchos temas, pues es muy importante que se acerquen a la Defensoría Pública con los propios
integrantes del Poder Judicial del Estado que yo creo que con toda la disposición del mundo les pueden ayudar a aclarar estas dudas. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Este programa se fue muy rápido como todos los de La Justicia a tu alcance. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias y muy buenas noches.